5. Su verdadero origen. Imágenes paganas, dinero derrochado, infiltración del paganismo dentro de la iglesia, escándalos sexuales y muchas atrocidades hemos visto hasta ahora. Todo esto tiene una raíz. Por esto, en nuestra quinta evidencia, abordaremos la real historia de la Iglesia Católica. Veremos sus inicios. ¿Fue realmente Cristo su fundador? ¿Fue Pedro el primer papa como lo afirma la Iglesia Católica? También veremos, a la luz de la historia, cómo la Iglesia cristiana se mezcló con el paganismo romano, dando como resultado la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Todas estas pruebas y muchas más veremos con el fin de que sus ojos sean abiertos. Sin más preámbulos, por favor, acompáñenos a nuestra quinta evidencia. Durante muchos años nos han engañado diciéndonos que el fundador de la Iglesia Católica es Jesucristo, pero esto es totalmente falso. Les hago una pregunta. ¿En qué se parece la Iglesia Católica a la Iglesia de Jesucristo y sus apóstoles? Cuando Jesucristo no dejó ni sotana, ni celibato, ni culto a las imágenes, ni incienso, ni medallitas, ni rosarios, ni veladoras, ni agua bendita, ni procesiones, ni catedrales, ni rosarios, ni coronas como las tienen los papas. En el primer siglo, la verdadera Iglesia de Jesucristo fue perseguida por muchos emperadores romanos como Nerón, Diocleciano y Calígula. Los cristianos eran quemados, crucificados y torturados hasta que apareció Constantino, emperador romano, que en una lucha contra Magencio experimentó una visión de una cruz egipcia y un mensaje que decía: por este signo vencerás. Esta visión no significa que realmente hubiera provenido del Dios de los cielos, pero de aquí sí nació la veneración y la adoración a la cruz. ¿Se acuerdan ustedes de esta oración? Oh Santa Cruz de Jesucristo, y finalizaba pidiéndole a la cruz de Jesucristo. Pues los cristianos somos adoradores de Jesucristo y no de la cruz de Jesucristo. De aquí aparecieron los crucianos. Luego de esto, Constantino mandó a poner cruces en sus escudos de sus soldados y ganó la batalla, consolidándose así como supremo emperador. En el año 312, después de Jesucristo, Constantino hizo un edicto en el cual le decía a los cristianos que salieran de sus escondites porque los cristianos eran perseguidos, y les dijo: cristianos, salgan, que yo me convierto al cristianismo. Lo que hizo Constantino fue unir el paganismo y la religión pagana con el cristianismo, y de ahí nació el término Iglesia Católica, Apostólica y Romana, término que Jesucristo nunca utilizó y tampoco aparece en la Sagrada Biblia. Constantino, fundador de la Iglesia Católica, nunca se convirtió, ya que él siguió adorando al sol por toda su vida. Nunca se sometió a autoridades cristianas. No se bautizó sino hasta el último minuto de su vida, ya casi muerto. Y esto por un hereje llamado Eusebio de Nicomedia, que no aceptaba la divinidad de Jesucristo. Siguió tolerando el culto a los ídolos y era adorado como Dios al ser emperador. Al hacer de la Iglesia la religión imperial, Constantino pervirtió, adulteró la Iglesia original fundada por nuestro Señor Jesucristo, mezclándola con el paganismo romano. Cambió la persuasión por la imposición. Empezó a matar y a perseguir a los que no se hacían católicos. Le mezcló la mitología romana y griega, a tal punto que se domesticaron los dioses romanos y les pusieron nombres bíblicos como: al dios Sol se le cambió el nombre por el del Señor Jesucristo. El 24 de diciembre se celebraba la fiesta del nacimiento del dios Baal y la cambiaron por la fiesta del nacimiento de Jesucristo, del niño Jesús.
Y esto es falso, ya que Jesús nació entre el mes de mayo y abril, según la Biblia, en su calendario hebreo. A la diosa Isis lo único que le quitaron fue su nombre y le pusieron el nombre de María. O sea, dejaron las estatuas y los ídolos de su mitología griega y lo único que hicieron fue cambiarle nombres por nombres de la cristiandad. La adoración a los huesos y a los muertos la cambiaron por las reliquias a los santos y la adoración a los santos. Las sotanas, las hostias, el incienso, las mitras, las tonsuras, solo viene del sacerdocio pagano romano. Esto no viene del judaísmo o del cristianismo. Cabe notar que un santo de la Iglesia Católica, llamado San Agustín, en uno de sus escritos habla de la mezcla y de la mutación de estas cosas paganas con el verdadero cristianismo y lo refutaba. Sin embargo, no le prestaron atención. También se sabe que a la persona se le hacía repetir un credo y ya era aceptada como católica, sin mostrar cambio de vida ni frutos dignos de arrepentimiento. Hay algo muy interesante y es la utilización del latín como idioma oficial de la Iglesia Católica. Varias letras del latín tienen un valor numérico. Por ejemplo, la I tiene el valor de 1, la B y la U tienen el valor de 5, la X tienen el valor de 10, la L de 50, la C de 100 y la D de 500. Sumando todo esto da como resultado 666, el número de la bestia de Apocalipsis. El nombre de vicario o el título de Vicarius Filii Dei es el título que reciben los papas. Tomando estas letras y poniéndole el valor numérico del latín, da como resultado 666. Dus cleri, que significa el capitán del clero, sumándolos da como resultado 666. Ludovicus, que significa vicario de la corte romana, todos estos son títulos de la jerarquía romana, sumándolos da como resultado 666. ¿Qué le parece a usted esto? ¿Cree que es pura coincidencia? Con estas pruebas irrefutables, vemos que no fue Jesucristo el fundador de la Iglesia Católica Apostólica y Romana, sino un pagano romano llamado Constantino, que lo único que hizo fue pervertir lo que Cristo había dejado. Otro asunto con el cual siempre nos han engañado es en el que se nos asegura que Pedro fue el primer papa y el fundamento de la Iglesia Católica. Esto es otra mentira, esto es espurio, pues Pedro fue casado y los papas no se pueden casar. Pedro nunca utilizó piedras preciosas ni lujo, muy contrario a las ostentosas decoraciones de los papas. Pedro nunca dejó que se le postraran. Una vez Cornelio se postró ante él y él le dijo: ponte de pie, pues yo también soy un hombre como tú. Esto lo vemos en el libro de los Hechos. Muy contrario a las reverencias, honores y postraciones que le hacen a los papas. Según el libro de los Hechos y Gálatas, Pedro no era la columna, como lo afirma la Iglesia Católica, sino Jacobo, o sea, Santiago. Vemos también que en la epístola a los Gálatas, capítulo 2, versículo 11, el apóstol Pablo reprende públicamente, o sea, delante de todos, a Pedro, diciéndole que deje de ser hipócrita. ¿Será que alguien puede reprender al llamado sumo pontífice de esta forma? A Pedro nadie le llamó Santo Padre ni Papa. Es más, Pedro mismo en su carta dijo que el fundamento y la piedra angular de la iglesia era Cristo, no él, como lo aseguran los católicos.
El primer llamado papa históricamente fue Gregorio I, en el año 590 al 601, quien era obispo de Roma. No hay indicio histórico de que a Pedro se le llamase papa. Por favor, abra los ojos, la verdad es muy distinta. El tercer asunto con el que nos han embaucado es cuando nos dicen que la doctrina católica es bíblica y centrada en Jesucristo. Esto es falso, ya que dicha doctrina ha sido elaborada por los papas y los concilios que se contradicen unos a otros. Por ejemplo, veamos cómo Juan Pablo II contradice a otros papas. La Iglesia Católica ha fornicado y adulterado con reyes y otras religiones alrededor del mundo con su concepto de ecumenismo. En la Biblia vemos que Dios demanda muy fuertemente a las religiones paganas. De hecho, el apóstol Pablo enseña en Corintios que no debemos tener ninguna comunión con los incrédulos, pero desgraciadamente la Iglesia Católica enseña todo lo contrario. ¿Contradeciremos a la palabra de Dios por seguir a los hombres? Ahora veamos en la actualidad, bajo la tutela de Juan Pablo II, las terribles contradicciones que ha hecho a los otros papados y concilios que ya se han formulado. Recordemos que un concilio tiene el poder dogmático y los papas son aparentemente infalibles. Entonces, ¿cómo puede ser infalible alguien que puede contradecir a otro infalible? Vemos que esto es irracional totalmente. Con lo que usted va a escuchar, verá la condenación que ha traído este papado a la Iglesia. En un documento de Elias Bernard en internet aparecen 101 herejías y contradicciones del Papa Juan Pablo II, de las cuales les mostraremos 10. En 1982, Juan Pablo II afirmó: los herejes son cristianos, sin contar que Pío VI dijo: solo los católicos pueden ser cristianos. Los masones son hijos de Dios el Padre, afirmó Juan Pablo II en 1984, mientras que Pío IX dijo: los masones son hijos del diablo. En 1994, otra contradicción que dijo Juan Pablo II es: los concilios ecuménicos no necesitan defender a la verdad, mientras que Pío II dijo: los concilios ecuménicos deben defender la verdad. Escuchen esto que dijo Juan Pablo II en 1984. El budismo es una gran religión. Mientras que San Pío X dijo: el budismo es una religión falsa y pagana. El Papa Juan Pablo II dijo: los infieles pueden ser salvos porque Gandhi viva para siempre. Gracias por ver el vídeo. Les invito a que compartan este vídeo en sus redes sociales para expandir el evangelio a todo el mundo. También hagan clic en suscribirse para que no se pierdan ninguno de los vídeos que estaré subiendo a este canal. Muchas bendiciones para todos. También pueden seguirnos en Facebook. Hasta el próximo vídeo.